¿Cuál ha sido la negociación más difícil que ha tenido? Bueno, porque lo que se hace en Bolivia no se debe hacer afuera. Entonces, soy una persona que me apasiona el comercio internacional. Un tema personal. Hablamos del terrorismo, ¿no? Y hablamos de lo que es el blanqueo de capital, ¿no? No he dejado un solo día de abarcar lo que es el derecho. Primero conocí Bolivia en los 9 departamentos, cuando trabajé para la Unión Europea. Muy buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos a una nueva sección de este gran podcast, Crisis, Drama y Cash, el podcast del que nadie se sala. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Cristian Barrientos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, estoy agradecido, un honor estar acá en este podcast de Crisis, Drama y Cash. Gracias Salvador, gracias Laura por esta invitación y presto a resolver todas las dudas que tengan. Perfecto, muchas gracias a usted, doctor. Directamente con las preguntas, quisiera que usted me defina en una sola palabra cómo definiría su personalidad. ¿Cómo es el señor Cristian? Un tema personal. Bastante difícil. Bueno, es una persona que se dedica mucho a leer. El tema de la lectura es muy importante, ¿no? Analizar a las personas. Es una persona que analiza la situación, las personas y el contexto todo el tiempo. Y lo que me dedico al comercio internacional, el derecho internacional, me apasiona. Entonces soy una persona que me apasiona el comercio internacional, ¿no? Soy abogado especialista en derecho internacional privado. Perfecto. ¿Cómo equilibraría su tiempo? ¿Cómo le equilibra en realidad en estos momentos su vida personal con su vida laboral? Porque entendemos que el tema del comercio internacional requiere demasiado tiempo. Entonces, ¿usted cómo sobrelleva todo esto? Evidentemente, los viajes es un tema que siempre se deja a la familia, pero se vuelve con muchas buenas cosas del comercio internacional, ¿no? Hemos estado viajando por Italia, hemos tenido 2 años viajando seguidos a Italia con demandas de comercio internacional de falta de conformidad con una empresa en Italia, ¿no? En Roma, en Francia, estuvimos en Torino, en Rivarolo, que es un pueblo donde estaba la empresa que exportaba maquinaria a Bolivia, ¿no? También tenemos que manejar el tiempo de una forma que se pueda contribuir para ayudar a la familia y no dejarla sola a la familia, ¿no? Yo tengo 2 hijas y trato de mantener el tiempo que estoy en Bolivia, en Santa Cruz, con mis 2 pequeñas y mi esposo. 20 años casado con mi esposa y bueno, ella ya sabe cómo es la vida de una abogada internacional, ¿no? Ya se ha acostumbrado. Se ha acostumbrado, sí. El tema de los viajes justamente enseña demasiado. ¿Usted cómo cree que diferenciaría Bolivia de los países que ha logrado conocer? Bueno, es una experiencia que tuve primero conocí Bolivia en los 9 departamentos. Cuando trabajé para la Unión Europea, fui abogado de la Unión Europea, consultor, y después abogado en programa de seguridad alimentaria. Tuvimos los viajes por tierra en los 9 departamentos. Y con mi esposa tuve la oportunidad de conocer Bolivia primero y después salir afuera, ¿no? Y conocimos países de primer mundo como Italia y podemos decir que a Bolivia le falta mucho y la educación es un elemento que debemos fundamentalmente apoyar para que las nuevas generaciones tengan una educación de primer mundo, ¿no? La docencia que ahora la doy a partir de los 5 años, hace 5 años atrás, 2020, es justamente eso, fomentar a que los nuevos ciudadanos de Bolivia tengan conocimiento más importante en el tema del comercio internacional, que es lo que nos gusta ahora. Nos comentaba que es docente. ¿Usted dónde imparte sus clases? Bueno, doy clases lo que es la Ciencias Empresariales, la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPSA, la Universidad Privada de Santa Cruz, que ya cumplió 40 años. Estoy muy contento de ser parte de la UPSA, una prestigiosa universidad, y que estamos dando materias de comercio, ¿no? Específicamente en el área de comercio internacional. Doy clases de Derecho Internacional Privado, que es mi materia favorita, que me apasiona, 20 años que hago eso. Comparto con mis alumnos mi experiencia laboral, ¿no? Después doy Derecho Internacional Público, temas de seguridad internacional, que aparte tengo un podcast en YouTube que habla de Conflict Zone, ¿no? Es un podcast en inglés que hablamos de lo que es la economía y el tema de seguridad internacional. Es bastante interesante ese podcast. Primero organizado, hablamos del terrorismo, ¿no? Y hablamos de lo que es el blanqueo de capital, ¿no? Aparte que he sido un abogado, el único abogado invitado en Bolivia en la IACA. Fui invitado cuando estuve en Italia, el 2017, para ser parte de la red más grande de profesionales que luchan contra el crimen organizado.
se llama IACA, International Anti-Corruption Academy, que es una academia que fue creada por las Naciones Unidas y que tiene la red más grande de profesionales contra el crimen organizado, anticorrupción, ¿no? Y desde entonces soy parte de ese, como alumno y integrante de la IACA. Bien, hablamos mucho del comercio internacional. ¿Todo esto nace a partir de curiosidad por saber cómo era el mundo quizás fuera de Bolivia, o de verdad siempre has nacido del quiero aprender esto? Y porque ya ¿cuántos años lleva usted partiendo su profesión? 20 años. 20 años. 20 años. Y desde los 20 años que lleva ejerciendo ha nacido el tema de los viajes, conocer fuera, porque me dice que conoció primero toda Bolivia y luego quiso salir. Así pues. Yo desde que entré a la universidad me encantó el derecho internacional privado. Fue una de las materias que nunca me olvido y que hasta el día de hoy la recuerdo. Una materia que me llama mucho el conocimiento. Cada vez estoy actualizándome en el derecho internacional privado porque es dinámico el comercio internacional. Extenso, apasionante, ¿no? Entonces, desde que entré a la universidad no he dejado un solo día de abarcar lo que es el derecho. Mucha lectura, es muy importante. Y he tenido la suerte de trabajar en la Unión Europea tras que acabé la universidad. Trabajé para el gobierno español cuando fui gestor de la oficina de mi padre, ¿no? Y trabajé en el gobierno español, el gobierno ruso también. Y bueno, de ahí me independicé yo, ¿no? Totalmente independizado. Y le digo que es una experiencia muy interesante el derecho internacional. Abarca lo que es arbitraje y litigios, también la parte de litigios y el arbitraje, como un método, una salida alternativa a los juicios, un arbitraje internacional. Cuando uno compra fuera de Bolivia, lo mejor es un arbitraje, porque si no entra a la jurisdicción de otro país, donde no siempre es ventajoso ser extranjero en otro país, ¿no? Y eso nos pasó con un cliente que compró una maquinaria, la trajo a Bolivia, la abre la maquinaria y no funciona como debía funcionar. Entonces, no era estafa porque no es un delito, sino una falta de conformidad de acuerdo a la Convención de Compraventa Internacional de 1980, que es la convención que Bolivia no es parte, pero que se aplica, imagínense, una convención que Bolivia no es parte desde 1980, que es la Convención de Compraventa Internacional de las Naciones Unidas, pero que se aplica porque si las partes lo desean, bajo la autonomía de la voluntad de las partes, es ley interparte. Y si la otra parte es de un país miembro de la convención, también se aplica. O sea que por ese lado aplicamos la convención y nos fuimos a demandar a Italia, ¿no? Estuvimos en Italia 2 años trabajando con el juicio y el litigio. Haciendo énfasis en lo que mencionaba acerca de la educación y tomando en cuenta de que usted es docente, ¿cómo considera este concepto de que hay estudiantes ya egresados de comercio internacional que se dedican a ejercer su profesión en un banco, sin desmerecer el trabajo, ¿no?, de las personas, pero tenemos en cuenta de que el comercio internacional pasa por otro campo laboral? Es muy amplio, el comercio internacional es bastante amplio. La falta de oportunidades en Bolivia, ¿no? Vemos la falta de oportunidades y obviamente la gente solo importa. Y un tema muy interesante es que la gente empiece a pensar en exportar, producir y exportar. Salir de las fronteras. Estamos entrando al Mercosur. Bolivia es parte ya casi total integrada al Mercosur. Es parte de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos muchos privilegios arancelarios, como fue el caso de Manjar de Oro, que lo conocí cuando fui consultor de CADES, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz. El tema de Manjar de Oro es que una empresa pequeña empieza a producir chocolates artesanales y los exporta al mercado de Estados Unidos. Manjar de Oro nació así, exportando un producto artesanal con 0 arancel. Todo un beneficio para los compradores que eran Bolivia, y después crece la empresa y en Bolivia ya es una franquicia. ¿No? Es un muy bonito ejemplo de exportar, de crear. Y hay que enseñar con la educación que el mundo del comercio es amplio. Entonces, hay que abrir puertas donde no las hay que abrirlas. Y la situación del Manjar de Oro, le comentaba al doctor que es como el juego de los niños, ¿no? Que tenían una pilotita, no les gusta y ven que la tiene otro niño y recién la quieren de vuelta. Es una situación un poco lamentable, pero al final de cuentas aquí Manjar de Oro se destaca mucho aquí en Bolivia, pero tuvo que salir para hacerse conocida. Así es, ¿no? Se valora a veces las cosas más cuando salen de Bolivia, ¿no? Exacto, es parte de la costumbre, o mejor dicho, la idiosincrasia. Doctor, ¿usted tiene algún pasatiempo fuera del comercio internacional que haga como que desconectarse un poquito del trabajo? Sí, me gusta hacer el trekking, lo que es el senderismo.
Manejo bicicleta con mi hermano Valentino. A veces nos vamos a Río Cuchi y nos perdemos manejando bicicleta por el Urubó, montados caballo. Volvemos todos embarados de hacer travesuras en el campo. Sí, eso es mi hobby. Se conserva bien estos. En la naturaleza, es muy importante conectar con la naturaleza todo esto, porque la verdad que el estrés de tratar de mantener un poco el tema del comercio internacional, porque es bastante amplio, ¿no? Hay que conectar mucho con la Y naturaleza. el comercio internacional tiene muchos riesgos. No es solo hacer negocio, sino cómo hacer los negocios. Como la compra-venta internacional, el Incoterms no es importante, sino en la forma en que se entrega la mercadería es lo más importante. No el lugar donde se entrega. Igual el comercio internacional tiene puntos de alto riesgo. Puede haber negocios que tengan vínculos ilícitos y uno no sabe fuera de Bolivia. Entonces uno tiene que manejar lo que es la due diligence, que es lo que nos enseñan. La due diligence es las debidas diligencias. Investigar cómo vamos a hacer el negocio, con quién y la información de la otra parte para ver si no es una persona que esté involucrada, por ejemplo, con el terrorismo. El comercio tiene mucho vínculo con actividades ilícitas, entonces hay que precautelar y prevenir para no estar en riesgo. El comercio internacional es amplio, es hermoso, pero también hay partes que hay riesgo. Lavado de activos, ¿no? El tema de lavado de activos es un tema que en el comercio internacional tengo que tener mucho cuidado. Eso siempre digo a mis alumnos. Siempre hay una due diligence y una debida diligencia en el comercio internacional. No se venden todas las cartas en la mesa, no se ponen, sino que hay que tener precaución. Porque muchas empresas son fachadas y caemos en un riesgo alto, donde la OFAC, la Oficina de la Lucha contra los Activos de Estados Unidos, nos podría sancionar, ¿no? Entonces, el comercio internacional es hermoso, pero de mucha responsabilidad. Exacto. Hay ciertos trabajos dentro del comercio internacional que en calidad tratamos de que no sea exitoso, pero sí que sea realista. ¿Usted cómo más les haría el término personales el éxito? ¿Cómo definiría esto? El éxito. El éxito. La palabra éxito, es una palabra que habría que entenderla desde el punto de vista de la pasión. El éxito viene con la pasión de una persona. Si una persona tiene pasión, va a tener éxito. Porque es una persona que se va a entregar todo su conocimiento, la experiencia y aparte las ganas de lograr un éxito. El éxito hay que construirlo, como dice Donald Trump. Me gusta cuando dice Donald Trump, hay que construirlo. El sacrificio es lo primero y Dios nos da el camino para llegar al éxito. Con sacrificio, no es suerte. Donald Trump dice, no hay suerte, hay que sacrificarse. Exacto. Doctor, usted en un futuro lejano o no muy lejano, ¿piensa seguir desempeñando funciones como docente? O sea, ¿es un hobby que de verdad siente pasión, como usted dice? La educación siempre ha sido un tema de pasión, ¿no? Llegar de la experiencia y ponerla en la práctica con los alumnos, abrir los casos que son libres y comentar con mis alumnos es muy bonito. Tengo un canal de YouTube donde tengo parte de mi experiencia viajando en comercio internacional y ponemos los canales para que ellos vean, compartimos experiencias del comercio internacional. Es parte de mi vida, sí. ¿Cuáles considera que son los temas principales que un licenciado en comercio internacional debe dominar? Es bastante amplio. Podría ser empezar con lo que es el negocio de compra-venta internacional, ¿no? Lo primero que debe hacer un licenciado en comercio internacional es conocer el ámbito de la compra-venta internacional. ¿Y por qué hablo de la compra-venta internacional? Porque somos informales. 90% del comercio internacional en Bolivia, 99%, no hace contratos. Somos informales. Cuando vamos fuera de Bolivia, la gente está formal, que nos pide formalidad, y nosotros somos informales. El comercio internacional tiene que ser formal. Lo mejor es hacer un contrato de compra-venta internacional con la cláusula y traje, con todas las cláusulas necesarias para que lleve el Incoterms, para que lleve todo lo que necesita la entrega de la mercadería y el riesgo. Y aparte la forma de pago, la forma de garantía. En el comercio internacional las garantías son muy importantes. La carta de crédito, que es un título que se utiliza en la compra-venta internacional, que es uno de los mejores para hacer una transacción internacional. ¿Y usted de quién considera que es la culpa de tanta informalidad aquí en Bolivia?
en el tema de comercio internacional? Es parte de la sociedad. ¿De la sociedad o la educación? La educación. Sí, la educación estaría. Y obviamente la sociedad que fomenta la informalidad. 90% de los litigios que tengo es por no contratos, porque no hay contrato. El último caso que fue hace 2 meses fue de Sudáfrica. Imagínense, el vendedor de Sudáfrica trae por agroproducto, exporta a Bolivia agroquímicos. La empresa en Bolivia es la que recepciona los agroquímicos y no hay contrato. Y hay $6 millones entre esas dos empresas y no hay contrato. No hay cláusula de solución de controversia. Y los litigios en cada estado son diferentes. No veo litigar en Bolivia que litigar en Sudáfrica. Claro. Lugar de entrega, lugar de fabricación. Ahí hay un litigio de fondo que es oneroso. Oneroso quiere decir que es caro. Entonces la falta de formalidad trae consecuencias económicas millonarias. Falta de contrato. Es increíble. No hace mucho hice una conferencia sobre la falta de conformidad en los contratos de copyright internacional. Y lo hice para explicar que Bolivia, aunque no es parte de la convención de 1980, podemos acudir a esa convención para tener las cláusulas necesarias en un contrato de compra-venta internacional. Y las universidades no hay un penso, no hay, mejor dicho, una materia específica de contratación internacional. ¿No? Dentro de las materias que usted imparte. Sí, ¿no? Y eso me llama la atención. Debería haber una materia específica de contratación internacional. Porque hay países que no van a aplicar la Convención de Copyright Internacional de 1980, pero van a aplicar otro tipo de convenciones. Tiene que haber una materia específica de contratación internacional. Dentro de la docencia, ¿qué es lo que lo inspiró y lo que lo sigue inspirando en realidad a seguir impartiendo las clases en diversos temas? Porque no es docente solamente en una materia. Sí, damos materia, o doy materia, en realidad doy materias de como 9 materias. Es amplio, ¿no? El derecho internacional es amplio. Entonces doy derecho internacional privado único. Todo lo que es abocado al comercio internacional. ¿Considera que alguna de estas materias es más importante que la otra? Sí, derecho internacional privado es la materia troncal y más importante del comercio internacional. ¿En qué temas usted se enfoca directamente y dice yo dejo de lado todo esto, pero quiero enseñarles esto porque yo conozco, tengo la experiencia y considero que esto les va a servir más? En derecho internacional privado, justamente lo que es el área de comercio internacional. Derecho comercial internacional, sea la parte de derecho comercial internacional. Bien, dentro del tema de la docencia, ¿ha tocado enfrentarse a algún tipo de desafío en específico? No. Desafío, no. En la docencia. En litigio, sí. Sobre litigio de diversas formas. Estuve en Corrientes. Corrientes es un lugar del norte de Argentina donde tuve que instalarme y poner casi, diríamos, una oficina para poder acceder a la firma, la autorización de firma. Entonces, uno se tiene que adaptar a los lugares. Exacto. En Italia no fue tan mal porque acudí directamente a la corte como voy internacional y me dieron más posibilidades. Creo que para una licenciado en comercio internacional la resiliencia es clave para poder ser una profesión así. Sí, es muy totalmente, sí. Depende de muchos factores en el tiempo del comercio internacional, ¿no? Uno que se hace cargo, por ejemplo, un agente de carga, se hace cargo desde el momento de entre en responsabilidad de la mercadería y hace el proceso de logística. Entonces es paciencia, es todo paciencia en el comercio. Depende del buque, si salió a tiempo y si cumple los plazos en alta mar y todo el problema del transporte marítimo, que es el que más se utiliza, ¿no? Y ahora estuve viendo que Chancay es un puerto de Perú que va a ser el nuevo BU, o el hub, mejor dicho, del comercio internacional latinoamericano. Chancay ya está financiado por Perú y China y va a mover toda la mercadería de Sudamérica con Asia. Y va a quitar gran parte del comercio internacional de Chile, se va a ir al Perú. Entonces ahí va a haber otro reto, cómo Bolivia va a manejar la exportación a través de Chancay, ¿no? Todo eso parte del comercio es tan dinámico ahora con los dos bloques que hay, ¿no? China, que está haciendo mucho financiamiento en los países, ahora tiene China mucho financiamiento de préstamos y hace mucha inversión deuda trampa. Yo le digo trampa porque al fin y al cabo el PSC está detrás de todo eso, es una trampa, pero bueno, es el comercio internacional que está bloqueado. Estados Unidos
y China. Así, el mundo está dividido en dos ahorita. El comercio internacional es China y Estados Unidos. Países democráticos que apoyan a Estados Unidos y los regímenes dictatoriales empiezan con China, dictaduras y corrupción, ¿no? Pero el mundo se tiene que abocar a eso ahora, en el comercio. Dejando de lado un poco el tema de la resiliencia y la paciencia, ¿qué otra habilidad considera que es muy importante que tiene que tener un profesional en comercio internacional? Habilidades, la habilidad de los idiomas, Es importante. lingüística, totalmente. ¿Cuáles son los idiomas que más se manejarían en temas de aduanas? Inglés, el inglés Fundamental. fundamental, un buen inglés. Sí, Fuera de este también, el francés, el mandarín, se comercia mucho con China o mandarín. Pero incluso los chinos hablan un buen inglés. Yo tuve oportunidad de hablar con abogados de China que hablan muy bien el chino y los chinos ahora están muy bien preparados con el inglés. Igual que en Brasil. Yo hablo portugués, inglés, alemán, italiano y el español, pero he visto que los chinos hablan un idioma que es el inglés muy, muy británico. Tal vez porque son abogados de Hong Kong que tuvieron presencia inglesa y tienen un acento muy bonito. Pero sí, el inglés es primer idioma, totalmente. doctor, cuéntame un poquito cómo influyó la formación académica tan destacada que tuvo en usted, el tema, por ejemplo, que usted estudió en Harvard. ¿Cómo Bueno, fue? tengo maestrías, tengo cursos y siempre, ahora estoy con nuevos cursos, ¿no? Hice de Harvard, hice de Justice, el tema de justicia, también de Promise Contract, el contrato y la promesa. Tengo cursos de Georgetown University, terrorismo y contraterrorismo. Ahora estoy haciendo un posgrado en la Universidad de Leiden, que es de comercio internacional, de derecho internacional privado, ¿no? Bien, al dirigir una firma internacional, ¿qué competencias cree que son clave para enfrentar los retos que presenta los mercados globales actualmente? Bueno, como abogado internacional, los retos que uno tiene como abogado internacional dentro del comercio internacional es justamente la posibilidad de aplicar el método Lewis. ¿Sabe lo que es el método Lewis? El método Lewis es el estudio de las culturas. Un abogado, un licenciado en comercio internacional tiene que aplicar el método Lewis. Método Lewis significa, si vamos a hablar o negociar con la zona reactiva, la zona que son los latinos, los europeos, ¿no? Tenemos la zona reactiva, que son los americanos. Tenemos la zona de los asiáticos, que se forma diferente la negociación, o se hace negocios o se trabaja de forma diferente. Esos tres bloques o tres grupos del modelo Lewis nos ayudan a entender cómo emprender dentro del derecho y el comercio internacional. Entonces, lo más importante es esos factores, ¿no? Adaptarse. Exacto. Adaptarse. ¿Alguna vez ha tenido que tomar alguna decisión que pusiera en riesgo su firma con tal de conservar los intereses del cliente? Riesgos, del cliente y O sea, priorizar lo que el cliente tiene que obtener, tomando en cuenta, ¿no?, que puede que su firma quede mal. No tuvimos, porque nosotros nos basamos en lo que es el compliance empresarial. El compliance empresarial, que tampoco es una materia de ninguna universidad en Bolivia, pero en otros países se aplica más de años atrás. Compliance empresarial es manejar nuestra firma. Yo manejo la firma con ética, lo que es business integrity, y los clientes que llegan a la oficina, que es 90% extranjeros, saben que vamos a aplicar el compliance empresarial. Que afuera es obligatorio y en Bolivia no es obligatorio, ¿no? El compliance empresarial es un conjunto de normas que aplica una empresa, protocolos, para cumplir las normas locales y las normas internacionales. Porque fuera de Bolivia hay normas que cumplir, ¿no? Por eso es muy interesante el compliance empresarial. Y eso lo aplicamos desde 2005, ¿no? El compliance empresarial. Desde su perspectiva, ¿por qué considera que Bolivia no ha despertado ese interés o no le da tanta importancia con el tema de considerar más importante la exportación que la importación? Porque tomamos en cuenta que es mucho mejor exportar que importar, y sobre todo en la situación actual de Bolivia.
por el miedo, ¿no? Es mejor importar, dice, que exportar. Tiene miedo a los mercados, tiene miedo salir a Brasil y poner productos de Bolivia. Tiene miedo. Es parte de la educación. ¿Sí? Entonces, miedo por la desinformación. Exactamente. Es mejor, dice, cruzar la frontera y traer a Bolivia de Argentina que llevar a Argentina. Queda mal allá. Claro, ajá. Es un tema de educación, ¿no? Y la mayoría de los que estudian comercio internacional tratamos de educar que sean exportadores. Que Bolivia necesita exportadores. Bolivia deje de depender de la importación. Exacto. Los recursos naturales se acaban, pero la fuente productiva no, y tenemos que inventar y crear nuevas cosas. Vamos a hacer maquila. Estuve trabajando en Colombia un caso de una fábrica maquila. ¿Saben lo que es la maquila, no? El contrato maquila es aquel que se le encarga a una empresa que fabrique productos y uno le pone el nombre y lo importa bajo su firma. Pero otro lo fabrica, entonces eso es una forma de producción. Maquilar. Podemos tener empresas maquiladoras que le pongan el ticket, el nombre a otra marca y exportamos. Calidad, ¿no? Textil. Creo que había un proyecto que fue acabado con el ATPDA, ¿no? Cuando terminó Bolivia con los acuerdos con Estados Unidos, justamente de exportación de textiles, me acuerdo. Y justamente era maquila, ¿no? Era producción maquila, me acuerdo. Bien. Bueno, para culminar un poco, ¿qué consejos le daría a los estudiantes de comercio internacional que actualmente están ya culminando su carrera? ¿Cuáles son los temas fundamentales que debe aprender antes de egresar? La ética, la ética empresarial, totalmente, ¿no? La formalidad, ¿no? Tenemos que aprender la formalidad. Incluso la ética debe ser manejada como una materia en comercio. Porque lo que se hace en Bolivia no se debe hacer afuera. Y eso les digo a todos mis alumnos. No es lo mismo hacer negocios acá con nuestra cultura que fuera de Bolivia. Fuera de Bolivia tenemos tiempo, tenemos que valorar la puntualidad 15 minutos antes, tenemos que cumplir normas de protocolos, como decía, el modelo Levy, adaptarse, pero respetando dónde estoy haciendo comercio internacional. Con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Estados Unidos, con Europa. Ahora vamos a entrar al Mercosur y vamos a entrar con la Unión Europea. Mercosur y la Unión Europea han suscrito acuerdos donde el mercado es grande. Vamos a exportar a la Unión Europea, imagínense. Entonces tenemos que adaptarnos a la cultura europea, a cumplir todos los estándares de ética, business integrity, ¿no? Bien. Ahora un mensaje para los ya profesionales de comercio internacional. Que no dejen de estudiar, ¿no? Y como la licenciatura hay que hacer posgrados, hay que continuar con maestría y hay que seguir con emprendimientos, ¿no? Entren a la exportación, que Bolivia exporte, ¿no? CADEX es un ejemplo de entidad que ayuda a la exportación. Hay otras entidades que ayudan a la exportación, como me comentaba Salvador, que es un punto que Bolivia atraiga con máquina, mejor dicho, exporte y traiga dólares, ¿no? Así Bolivia se va a levantar de esta gran crisis económica. Por eso se llama crisis, drama y cash. Creo que va perfecto el tema, ¿no? De la crisis económica, que es un tema de falta de dólares. Bien. ¿Cuál ha sido la negociación más difícil que ha tenido? Bueno, es una negociación bastante difícil que tuve cuando era gestor. Estuvimos trabajando con la embajada española, el gobierno español, Bolivia, un tema bastante delicado y que me gustó la parte de la negociación porque tuve que denunciar corrupción. Y a mis 24 años ya estaba denunciando actos de corrupción del gobierno español. Y tengo un YouTube ahí, un video que denunció en esta negociación que había actos ilegales, ¿no? Era un tema de negociación laboral, pero que le dije a mi padre, mira, aquí hay corrupción y hay una negociación de corrupción, vámonos, fuera. Eso fue lo más impactante, que marcó, ¿no? Un antes y un después. Porque bueno, era 24 años denunciando corrupción. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctor. Yo encantada de haberle entrevistado en esta noche y esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias. El honor es mío estar acá. Gracias, Laura. Gracias, Salvador. Y bueno, a una próxima en Comercio Internacional y en lo que ustedes deseen. Perfecto. Muchas gracias. Y con nosotros será hasta en una próxima ocasión.